Pues buenos días otra vez a la clase que está aquí con nosotros hoy con la intención de el tema de hoy. La intención principal del tema es hacer un repaso de todo lo que hemos visto en estas 4 semanas en el taller de lectura y redacción. Son 7 temas los que se fueron trabajando. Todos se fueron trabajando, algunos a profundidad, otros muy superficial, pero la intención de esto, luego decir, es que quede más claro, que lo comprendan mejor y sobre todo para los exámenes les vaya muy bien. Fueron 7 temas, empezamos desde el proceso de la comunicación hasta los prototipos textuales. Iré explicando los elementos de cada uno de estos, algunos ejemplos que trabajé, con la intención de que vayan a quedar lo más claro posible para ustedes. Bueno. En las primeras semanas empezamos a trabajar el proceso de la comunicación. Definimos primero qué significa comunicar. Caíamos de las distintas definiciones, concluíamos que no es otra cosa que poner en común. Es un diálogo entre personas, en el caso de la comunicación humana, que utilizamos la lengua, el habla para comunicarnos. Trabajamos la definición y los conceptos de esto. Vimos también que no somos los únicos seres que nos comunicamos, también se comunican las plantas, los animales, utilizando los dones que la naturaleza les dio. En el caso de la comunicación humana o entre humanos, vimos los elementos del proceso de la comunicación, que los enumero y los voy comentando con ustedes. El primero fue el emisor. Cada vez que alguien va a trabajar un proceso de comunicación, claro está que el que lo empieza es el emisor, pero su comunicación no la lanza al aire, se la lanza a un receptor, que es otra persona que es capaz de reconocer las señales, los signos, y a partir de ahí responde a la comunicación, responde al mensaje que se le envió. Bueno, definimos el mensaje. Vimos que el mensaje es la información que el emisor envía al receptor para que éste sea, pues tal cual, informado de lo que se le quiso decir. Vimos que en un proceso de comunicación existe algo que llamamos el canal. El canal no es otra cosa que el medio por donde viaja la información. Es donde, en este caso, es mi voz, es el habla la que está mandando esta información, apoyado por un recurso visual como es el caso del pizarrón. También era necesario ubicar el contexto. No se da la comunicación igual en todos los lugares. Hay que ubicar tiempos, lugares y personas. Nos dábamos cuenta que no es lo mismo estar en un proceso comunicativo de un funeral, como de una fiesta, en una reunión familiar, etc. Cada situación, cada dinámica comunicativa implica que cuidemos expresiones corporales, tonos de voz, formas de expresarnos, etc. De ahí que es importante que en todo tiempo el emisor y el receptor tomen conciencia de esto para que sus comunicaciones sean más claras. Verán ustedes que aquí falta un elemento más, está pendiente, que es el código. ¿Qué es el código? Pues son los signos lingüísticos, escritos y otros, como los colores o los sonidos, que nos permiten construir el mensaje, tanto el emisor en codificar o utilizar los códigos para que entienda el receptor, y el receptor decodificar, interpretar los signos para que esto le signifique y se logre dar el proceso de comunicación. Luego, trabajamos lo que es la retroalimentación. La retroalimentación no es otra cosa que el receptor, siendo emisor, es capaz de responderle al emisor ante la información que recibe del emisor. El receptor entonces se vuelve en emisor y tenemos un ejercicio de retroalimentación que también llamábamos flashback. Luego, veíamos también que este proceso de comunicación a veces tiene interferencias o ruidos, ciertos ruidos que impiden que la comunicación se dé. Hablábamos de ellos explicando cosas como el ruido físico, está lloviendo muy fuerte, relámpagos, alguien está trabajando afuera. Todo eso genera un ruido que me impide comunicar. También mi estado de ánimo, mi situación de salud, si a algún texto le faltan letras, signos, me genera un ruido semántico, y eso impide que el proceso comunicativo se dé. También es necesario en todo tiempo colocar puentes. Le llamamos puente a todo aquello que nos permite mantener la comunicación. Si hace mucho ruido, pues cierro una puerta, cambio de lugar, utilizo otra forma de comunicarme. Si alguien está enfermo, probablemente él trae su ruido fisiológico, emocional, no se puede comunicar contigo. Espero a que sane, lo atiendo, lo acompaño y ahora sí
puedo iniciar un proceso de comunicación con él. Es necesario, pues, en un proceso de comunicación humana, que sí estemos utilizando y cuidando todos los elementos que tienen que ver con el proceso de la comunicación humana. Hasta allí trabajamos lo referente al proceso de la comunicación. Luego, como segundo tema, estuvimos trabajando la intención comunicativa. En la intención comunicativa reflexionábamos que cada vez que alguien inicia un proceso comunicativo, siempre suele vivirse estas tres dinámicas: informar, entretener o persuadir. O se van entremezclando según sea la situación o el contexto comunicativo. A veces la única intención de comunicar es informar, otras es entretener, como contar una anécdota, decir un chisme, entre otros. Y persuadir. La persuasión es otra cosa que buscar que el otro cambie de actitud, de pensamiento y piense ahora como yo se lo propongo. Eso es la persuasión. En ese sentido, pues, veíamos, son tres: informar, entretener y persuadir, las intenciones comunicativas. Luego, trabajamos las funciones de la lengua. Veíamos que hay 6 funciones de la lengua que están dominadas por alguno de los elementos del proceso de comunicación. No quiere decir que solamente aparezca una en el proceso de comunicación, sino que impera o gobierna, podemos decir ahí, en alguno de los elementos del proceso de la comunicación. Veíamos que era función emotiva, poética, apelativa, fática, referencial y metalingüística. Hablábamos de que la emotiva corresponde más al receptor. El receptor es capaz de comunicar sus emociones, sus estados de ánimo, y desde ahí comparte a los demás lo que está viviendo y sintiendo. Estoy alegre, estoy feliz, me siento a gusto, estoy desanimado. Son algunos de los elementos que se pueden representar la función emotiva. Veíamos también la función poética. En la función poética era el mensaje embellecido, el lenguaje pensado para que generara una emoción, un pensamiento, una sensación a la hora de transmitirse. ¿Sí? O sea, el emisor cuida la estructura de su mensaje, las palabras, para que signifiquen lo que él quiere transmitir. Veíamos que la función apelativa corresponde al receptor. Es todo aquello que yo busco como emisor, que el receptor se sienta apelado, que busque cambiar de actitud. También la conocemos como conativa, que piense y haga las cosas como yo se lo propongo. Ordinariamente lo usamos cuando suplicamos, cuando ordenamos, cuando pedimos que alguien haga las cosas como yo se lo estoy pidiendo. Ya cállate, guarda silencio, compra mi producto, una limosna por favor. Estoy siendo apelativo. Luego, veíamos la función fática. Dentro de la función fática decíamos que es todo aquello que me permite iniciar, mantener y concluir los elementos de un proceso de comunicación, que va desde decir hola, ¿cómo estás? Sí, no te escucho, ya te escucho bien, bueno, muchas gracias, nos vemos luego, que te vaya muy bien. ¿Sí? Veíamos de la función fática. Veíamos la función referencial, que implica conocer el contexto. Hay ciertas palabras que se utilizan en ciertos momentos o ciertas situaciones que lo que buscan es comunicarnos una información, que si yo desconozco el significado de esas palabras o de ese uso de esas palabras, a lo mejor no me puedo comunicar, pero que ya cuando las conozco me resultan significativas y entiendo y puedo entender mejor el proceso de comunicación. A lo mejor alguien me dice que está buscando un banco y yo le digo, siéntate a un lado mío, te presto mi silla. Pero él se refería a un banco donde hacen una transacción monetaria. Entonces ahí tenemos un problema de la función referencial. Y la función metalingüística, pues es el lenguaje explicándose a sí mismo. Cuando yo desconozco el significado de una palabra, busco un diccionario. Y en el diccionario ahí me da la definición de ciertas palabras. A veces ciertas palabras te van a romper el corazón si no conoces su significado. ¿Sí? La función metalingüística pues es el lenguaje explicándose a sí mismo. Y hasta aquí cerramos con las funciones de la lengua. Luego, en el tema 4 trabajamos el proceso de lectura. Vimos que leer es un proceso, tiene varias pautas o varias situaciones que me hacen entender y comprender mejor al texto que me enfrento. Veíamos que eran 3, la prelectura, la lectura y la postlectura. Cuando decíamos la prelectura es, ¿qué voy a leer? Este texto es preguntarnos qué voy a leer.
Este texto responde a lo que quiero saber, me ayuda a conocer sobre el tema, me sirve, me interesa leerlo, empiezo a leerlo, veo el índice, veo los gráficos, veo el tamaño de letra, todavía estoy en la prelectura. Y bueno, decido que es un texto que me va a servir y empiezo a leer. A eso le llamamos la lectura. Empezamos a tener una especie de diálogo con el libro, no con con el autor en cierta forma, con el que escribió la obra, pero dialogando con la obra en sí. Y empiezo a hacerle preguntas al texto, empiezo a gozarlas, empiezo a disfrutarlas, es un texto recreativo. Y después viene la postlectura. Terminé de leer, me respondo a las preguntas que me hice al principio. Este libro me sirvió, me ayudó, ¿en qué crezco? ¿Qué me generó? ¿Qué sentimientos me hace sentir? ¿Qué aprendí? Etcétera. Esto pues son los elementos del proceso de lectura. Algunos veíamos también que en la prelectura, incluso hasta pesar el libro, digo, tiene 100 páginas, tiene 1000 páginas, me hace decir si decido leerlo o no. Lo mismo hacemos cuando nos enfrentamos a una página de internet. Buscamos cierta información, estamos con el mouse buscando la información hasta que encontramos la que nos gusta, ¿verdad? Pero antes leímos varias páginas que tenían la información. Bueno, cerramos ese punto y trabajamos también el proceso de escritura. Veíamos que escribir no es solamente tal cual agarrar una hoja y plasmar tus ideas y así reportarlo o entregarlo. También llevaba un proceso. Veíamos que dicho proceso tiene varios elementos. Uno de ellos es la planeación, la redacción, la revisión, la reescritura y el estilo. Le llamamos planeación a la primera etapa del proceso. No es otra cosa que preguntarnos ¿qué quiero escribir? ¿A quién? ¿Cuál es mi intención comunicativa de comunicar esto escrito? Y bueno, una vez que tengo claro eso, empiezo a redactar. Pero esta primera redacción no es la definitiva, podríamos llamarla un borrador. Es un borrador porque no puedo terminarla no puedo decir que está terminada sin haber cerrado dicho proceso. Implica la revisión. Le llamamos revisión cuando tomo el texto, hago una segunda lectura y a partir de este puedo volver a evaluar si está bien la ortografía, la redacción, los párrafos, uso de mayúsculas y minúsculas, está bien armada la idea, tiene sentido el texto. Y una vez que hago eso, ahora sí puedo pasar a la reescritura. Vuelvo a escribir el texto ya con las correcciones pertinentes, ya lo revisé y ahora sí lo puedo puedo hacer que lo pueda compartir. También es importante en el proceso de escritura cuidar lo que llamamos el estilo. El estilo es como la firma